Muy buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE. En el programa de hoy, el ingeniero Moquete, presidente de la UNE, y un servidor vamos a conversar con ustedes sobre el tema eléctrico. Desde hace unos meses se ha estado discutiendo la conveniencia de hacer un acuerdo entre el sector público y el sector privado sobre el funcionamiento y el desarrollo del sector eléctrico. Eso tiene que ver con las tarifas, con los planes a largo plazo de desarrollo del sector y probablemente también con una redistribución de las responsabilidades de manera tal que el sector privado pueda participar más de lo que tiene ahora, o sea, que participe en la generación y que en algún momento también en la distribución, aunque la transmisión siga en manos del sector público. Todos esos temas se han estado debatiendo y hace poco hubo una declaración del superintendente de electricidad, el ingeniero Eduardo Quincoses, que es una persona muy capacitada y muy sensata, muy equilibrada, de manera tal que esas declaraciones sobre la conveniencia, sobre la posibilidad de eliminar la CDEE como organismo que funciona dentro del sistema, eso causó revuelo y algunas reacciones en favor y en contra. Vamos a conversar sobre todos estos temas con el ingeniero Luis Moquete, presidente de la UNE, a quien le damos inmediatamente la palabra. Buenas tardes, ingeniero Cueva. Saludos también a los amables televidentes. Pues bien, la declaración del ingeniero Eduardo Quincoses, él aclaró que es una propuesta personal. Sin embargo, cuando él se presentó en el encuentro del grupo de Medio Corripio, andaba con uno de los miembros del consejo, el licenciado Ángel Cano, o sea que prácticamente la gente lo ha asumido como una posición de la superintendencia. Es muy importante esto, ¿verdad? Y tuvo un mayor impacto porque la superintendencia es precisamente la institución que más conoce sobre el sector eléctrico. Entre otras cosas, el ingeniero Quincoses dijo que las pérdidas generales del sistema andan por un 40%, de lo cual hay por lo menos 30 y pico que se le atribuyen a la gestión de la sede. Habló de que el holding de la CDE, que esa intermediación era innecesaria y que también las sedes podían pasar al sector privado para hacer más eficiente el servicio. Esto surge en un momento donde el pacto eléctrico, las discusiones del pacto eléctrico están prácticamente paralizadas. El mandato del decreto del presidente dice que eso hay que firmarlo el 19 de julio. Prácticamente nos queda un mes y todavía no se ha hecho la primera sección plenaria para discutir el tema con la mesa de trabajo. Acuérdense que eso tiene un proceso, que se plantean los temas, después vienen unos relatores que hacen las conclusiones, eso hay que reunirse para discutir los detalles. Yo no veo como en un mes, sinceramente, ese pacto se va a firmar, porque esto se anunció con mucho bombo y platillo en el mes de enero, precisamente un 19 de enero, y se dieron 6 meses exactos de plazo para concluir el proceso. Hay algunos, por ejemplo, la Asociación de la Industria Eléctrica también está un poco quejándose de que el pacto no se encuentra paralizado. Y
prácticamente lo que hay una disputa sobre los precios de la electricidad, porque la ADIE dice que con los precios del petróleo a los niveles que se encuentran ahora, los costos de la venta de electricidad ha bajado casi a 12 centavos. Anteriormente decían que era a 16, pero ahora han llegado precios hasta 12 centavos que no se han traducido en disminuciones de la tarifa para los consumidores, ni tampoco en disminución de la pérdida o reducción de las horas de apagones. Así que ese es el panorama general que tenemos, ingeniero. Hay un elemento adicional, es que en el año 2016, el próximo año, se vencen varios de los contratos, se vence lo del Acuerdo de Madrid, y entonces está pendiente una licitación para asignar esos contratos, valga la redundancia, esos contratos de suministro de energía a agentes del sector privado, de manera tal que no sea una decisión discrecional de un funcionario, sino que sea producto de un proceso, de una licitación. Eso también es parte de los elementos que están en el tapete, en la terminación de esos contratos. Y está también la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina, que aparentemente está un poco rezagada, está más lento el proceso que lo que se planteó originalmente, de manera tal que al menos en este periodo de gobierno que termina el 16 de agosto del año 2016, no parece que se vaya a terminar esa planta y será ya cosa del próximo gobierno. También ha habido la discusión sobre la posibilidad de que el sector privado invierta para terminar la construcción de estas plantas y sobre todo que el sector privado asuma la administración de la misma. O sea que todos esos temas yo creo que en alguna medida han causado un poco de ruido sobre el proceso de discusión del pacto eléctrico, que a diferencia del pacto educativo, que era básicamente una discusión del plan de inversiones del gobierno en el sector educativo, era la discusión de la asignación del 4% del presupuesto de los ingresos del Estado, el 4% del Producto Interno Bruto a educación. Era algo un poco más fácil, nadie iba a salir perjudicado de lo que estaban involucrados en el proceso. En este caso no es así, porque hay unos actores que uno va a salir beneficiado y otro perjudicado, y es más difícil la discusión. Aparte de que en el caso de la electricidad hay muchos grupos, personas que salen perjudicados sin estar en la discusión de este pacto, porque como todo el mundo ha podido percibir en estos días, han aumentado significativamente los apagones, y de alguna manera esos apagones tienen que ver con déficit de pago, falta de pago, la deuda del gobierno con los generadores ha aumentado aparentemente. El flujo de caja parece no ser el mejor a pesar de la caída de los precios del petróleo. Entonces todo eso se junta para hacer más complejo el proceso, de manera que todo parece indicar que, tal como decía el ingeniero Moquete, no va a haber un pacto eléctrico para el 19 de julio de este año. Definitivamente esa fecha habrá que cambiarla, porque la realidad pesa más que las intenciones. O sea que no es cierto que vamos a tener el pacto, y ya vamos a entrar en un proceso electoral. Las elecciones falta menos de un año para las elecciones, entonces en ese proceso electoral también es más difícil que se discutan temas neurálgicos con mucha objetividad. Esa es mi impresión sobre eso. Ahora, lo que dijo el ingeniero Eduardo Quincoses me parece de mucha trascendencia, independientemente de que se haya aclarado que no es una posición oficial, sino que es una posición personal, aunque es muy difícil que un funcionario de este nivel y de esta confianza del presidente vaya a decir algo de manera individual sin tener algunas informaciones de alguna manera de la intención del sector oficial como tal,
aunque ya hubo en el pasado una ocasión en que la superintendencia tomó una decisión y que luego esa decisión fue revertida. Pero yo me inclino a pensar que esas declaraciones de Quincoce no son 100% declaraciones personal, tiene que haber algún elemento oficial en ella, pero me parece que son trascendentes porque toca la médula del problema, porque se va al origen del proceso de capitalización que dejó viva la Corporación de Empresas Eléctricas, que está compuesta, que es un holding que administra las distribuidoras, las generadoras del Estado, que es básicamente las generadoras hidroeléctricas, y la empresa de transmisión. De manera que la existencia de ese holding quedó viva a pesar de la capitalización del sector eléctrico, y se está cuestionando la validez o no de que exista este organismo que tiene unos gastos, que tiene un personal, que tiene un consejo de administración, que duplica muchas veces funciones que deberían corresponderle a la Superintendencia de Electricidad, que debería ser el organismo rector de todo el sistema eléctrico, pero en la práctica no ha sido así. Por alguna razón, el apoyo que ha tenido el administrador, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, que la ha tenido en este gobierno y la ha tenido también en los gobiernos anteriores, la Corporación de Empresas Eléctricas aparece como si fuese el rector del sistema y no la Superintendencia de Electricidad. Vamos a hacer una pequeña pausa con el permiso de ustedes, amables televidentes, y en unos minutos estaremos de nuevo con ustedes. Continuando con el desarrollo de nuestro programa, le puedo decir dos cosas, ingeniero. Por ejemplo, cuando yo estuve en una de las dos sesiones que se han hecho del pacto eléctrico, que no han sido sesiones de discusiones, en una de ellas se presentaron unos expertos suramericanos, sobre todo de Colombia, que hablaron de sus experiencias para la erradicación de la pérdida. Y la segunda vez fue una sesión donde se invitaron a los antiguos administradores de las sedes, específicamente el ingeniero Celso Marrancini, el ingeniero César Sánchez, otro más, bueno, por lo menos Segura fue Segura sí. También estaba ahí, y falta otro, pero bien antiguo. Marcelo Jorge. Sí. Marcelo Jorge. De la antigua CD. De la antigua CD. Pues bien, esas son las únicas sesiones que se han hecho del pacto eléctrico. O sea que el tema eléctrico no se ha abordado allá con
ni las personas que han presentado su propuesta se ha discutido nada. Pero le decía que en esa última sesión se repartió dentro del recinto la propuesta del ingeniero Quincoce a la salida. Y las muchachas que la repartieron, me pareció que eran de la superintendencia de electricidad. Ahora bien, viendo uno la cercanía del ingeniero Quincoce con el presidente, se me ocurre pensar que el gobierno ha cambiado la estrategia con relación a la solución del tema eléctrico y que lo va a dejar en manos del sector privado, o por lo menos lo va a despersonalizar. No sé hasta qué punto sea lo más conveniente. Por ejemplo, la Asociación de la Industria Eléctrica, con relación a los contratos, que usted lo tocó brevemente, los contratos de compra de energía, porque ya la gente no tiene contrato. Entonces a la ADIE aboga porque la gente tenga un contrato para poder tener una energía base. Y esas licitaciones no se han hecho. Pero por otro lado, desde antes de anunciarse el pacto, el gobierno, la CDEE, ha palabreado o ha suscrito contratos de compra de energía con AES y con una planta nueva que hay en el Parque de los Minas. De manera que la situación ahora es mucho más compleja que al principio, a mi juicio. Así que vamos a ver en los próximos días si realmente se inicia el pacto o si se aportan nuevos elementos, porque esa propuesta del ingeniero Quincoce hay que discutirla ya. Nosotros personalmente, por ejemplo, la propuesta que circulimos a nombre de la UNE, no planteamos que la sede desapareciera, sino como que la sede se estableciera un sistema de comercialización para su capitalización y evitar el problema de la pérdida que a veces tiene que ver con la misma política. O sea, que se le proporciona electricidad a personas o a sectores que no la pagan o que se dan facilidades de otro tipo, o personal supernumerario en las empresas. El mismo tema de la CDE, que realmente es un gasto extra. Pero algún organismo habrá de haber para que administre las inversiones del gobierno, y más ahora que se está metiendo en esta planta de generación, se está planteando una empresa de generación gubernamental. Pero mientras a otro lado se está hablando de que se va a hacer un contrato de administración y manteniendo la posesión, pero el sector privado, el CONE específicamente, ha exigido que esa planta se ponga en venta y le ha puesto un calendario a todos los pasos que se deberían dar en el pacto eléctrico. Y que, ingeniero, yo estoy más confundido que antes, que al principio, le confieso. Bueno, volviendo a la propuesta del ingeniero Quincoce, que tiene, vamos a decir, dos elementos que me parecen básicos, medulares, críticos. Quizás deberíamos invitarlo a este programa en algún momento para que explique un poco esa propuesta. Pero volviendo a esa propuesta, tenemos el caso de las EDE. Las EDES es el componente dentro de la estructura del sistema eléctrico, la distribuidora de energía eléctrica, EDENorte, EDESur y EDEESTE, que originalmente estaban en manos privadas y que pasaron a manos del Estado. Dos de ellas, EDENorte y EDESur, que estaban en manos de Neon Fenosa, pasaron a manos del Estado en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, y ya la EDEESTE pasó a manos del Estado en el gobierno del presidente Fernández. Aparentemente, todo parece indicar que lo medular es resolver el problema de la distribuidora, porque son las que cobran o no cobran, son las que tienen la responsabilidad de establecer
contadores a cada uno de los usuarios, enviarle la factura y cobrarle la factura. Hasta ahora aparentemente la factura, la electricidad que se factura se cobra en términos generales. El problema es que hay mucha electricidad que no se factura, sea porque las dificultades físicas de llegar hasta instalar los contadores, o sea porque no se tiene el dinero para hacer las inversiones correspondientes. Esas inversiones que hacen falta para mejorar la posibilidad de cobro, mejorar la capacidad de cobro de la sede, esas inversiones no se han hecho. Y es posible que esas inversiones las haga el sector privado. Pudiera ser el gobierno, pero el gobierno parece que no tiene los recursos para hacer esas cuantiosas inversiones que hay que hacer para instalar los medidores y tener el sistema apropiado para medir la electricidad que se entrega, que se utiliza, y también para hacer el cobro. Eso parece un asunto medular que no se puede resolver. Y en segundo lugar, y esto quizá un poco más grave, hay una tendencia normal en todos los países a que el gobierno siempre tenga más empleados de lo que necesita, por razones políticas, por razones sociales, por razones humanitarias. Normalmente las instituciones del Estado tienen, no solamente en el caso de la sede, también en otros organismos del Estado, la autoridad portuaria, aduana, cualquier organismo del Estado siempre tiene un poco más personal del que necesita. Y cuando se compara con otros países, siempre dicen, caramba, en aquel país necesitan 1.000 personas, con lo que aquí necesitan 3.000. O sea, hay un problema de personal supernumerario que es algo difícil de abordar directamente por el Estado. Quizás si es una empresa privada puede abordar eso con más lógica, y el Estado tiene unos compromisos políticos que tiene que cumplir, y entonces es un poco más difícil para el Estado reducir la nómina. Y lo mismo parece ocurrir con la CDEE, que es una especie de corde eléctrica. Cuando se desbarató Corde, pues todas esas cosas se resolvieron en Corde, no existe Corde, pero en el caso de la CDE fue privatizada mediante un proceso especial llamado capitalización, pero sin embargo siguió existiendo la CDE. Yo creo que en ese sentido el ingeniero Quincose tiene razón de que no debería existir la CDE y la superintendencia. Eso es aparte de la Comisión de Energía. La superintendencia no. De la superintendencia de electricidad. Se necesita la superintendencia. Una de las dos debe existir. Y yo creo que debe ser la superintendencia. Pero aparte de eso hay otros organismos que tienen que ver con el sector eléctrico. Hay un ministerio de Energía y Minas. Hay una comisión de energía. O sea, hay una serie de organismos. Ahora, yo creo que deberían reducirse el número de organismos que están en el sector energía. Ahora, eso que usted mencionaba ahorita de lo que es la función de las sedes, de los medidores, o sea, el modelo de comercialización no solamente se puede ver como una oficina comercial que maneja papeles y facturas. Acuérdese que ellos tienen también que brindar el servicio. Por ejemplo, si usted ve una construcción, en una construcción, el ingeniero paga por una interconexión de la red y pone su transformador y pone su módulo de medición. Solamente a los sectores carenciados es que la sede le suple el módulo. O sea, en los edificios el constructor, el promotor del proyecto lo pone todo, pone el transformador. La única que le falta es los medidores, y eso lo puede poner el comercializador como parte de su gestión de cobro. O sea, usted está hablando de separar la comercialización de la distribución. De la distribución, sí. Eso sería una posibilidad, pero hay lugares donde no hay contadores. ¿Quién va a poner los contadores ahí? Pero el comercializador lo pone porque como le digo, en los edificios el promotor pone todo. Lo único que no pone es el medidor. Pero ya los medidores son medidores electrónicos que no son ya tan caros como antes. ¿Cuánto cuesta un medidor? Menos de $30.
Bueno, y la gestión de cobro y la gestión de pérdida y los software inteligentes que detectan, todo eso lo puede asumir el comercializador, que es lo que nosotros planteamos. Que en vez de estarle pagando a individuos que estén gestionando fraude a cambio de porcentaje de los cobros, que eso lo asume el comercializador como parte de su gestión. Bueno, veamos a ver si es posible conseguir dentro de la discusión del pacto eléctrico que se pueda separar en parte la comercialización de la distribución y que eso contribuya a mejorar la eficiencia general del sistema. Hemos llegado ya al final de su programa, La Opinión de la UNE. Les invitamos a que estén con nosotros una vez más la próxima semana en una entrega similar. Muchas gracias.